Retomamos con la lectura del libro de los Jueces en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 25. A la mañana siguiente, Yerubbaal, es decir, Gedeón, se levantó de madrugada con la gente que lo acompañaba y acamparon en Jarod. Madián había acampado más al norte, al pie de la colina de Moré sobre el valle. Entonces el Señor dijo a Gedeón: la gente que te acompaña es demasiado numerosa para que ponga a Madián en sus manos. No quiero que Israel se gloríe a expensas mías, diciendo: es mi mano la que me salvó. Por eso, proclama a oídos del pueblo: el que tenga miedo o tiemble, que se vuelva. Así Gedeón los puso a prueba, y 22.000 hombres se volvieron, quedando solo 10.000. Luego el Señor dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente, ordénales que bajen hasta el borde del agua, y allí te los pondré a prueba. Irán contigo solamente los que yo te indique, los otros no te acompañarán. Gedeón hizo que la gente bajara hasta el agua, y el Señor le dijo: a todos los que beban con la lengua como lamen los perros, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás del otro. Los que lamieron el agua llevándose a la boca fueron 300. El resto de la tropa, en cambio, se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón: yo los voy a salvar con estos 300 hombres y pondré a Madián en tus manos. Que el grueso de la tropa regrese cada uno a su casa. Los 300 hombres recogieron los cántaros de toda la tropa y también sus trompetas, mientras Gedeón despedía a los otros israelitas, quedándose solo con esos 300. El campamento de Madián estaba en el valle, debajo del suyo. Aquella noche el Señor dijo a Gedeón: baja ahora mismo contra el campamento de Madián, porque lo he puesto en tus manos. Si tienes miedo de atacar, baja tú primero con tu servidor Purá y escucha lo que dicen. Así tendrás valor y atacarás el campamento. Gedeón bajó acompañado de Purá, su servidor, hasta el extremo del campamento donde estaban los puestos de guardia. Madián, Amalek y todos los orientales que habían irrumpido en el valle eran numerosos como langostas, y sus camellos eran incontables como la arena de la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un hombre le estaba contando un sueño a su compañero. Tuve un sueño, le decía. Vi que una galleta de cebada venía rodando por el campamento de Madián. Al llegar a una carpa, chocó contra ella y la volteó, de manera que la carpa cayó por tierra. Su compañero le respondió: esto no significa otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el hombre de Israel. Dios ha puesto en sus manos a Madián y todo su campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró para adorar. Luego regresó al campamento de Israel y dijo: arriba, el Señor ha puesto en manos de ustedes el campamento de Madián. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 cuerpos y distribuyó entre ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Después dijo: fíjense bien en lo que yo hago y hagan ustedes lo mismo. Cuando llegue al extremo del campamento, hagan lo mismo que yo. Yo y todos mis compañeros tocaremos las trompetas. Entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor del campamento y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche. Cuando se acababa de hacer el relevo de los centinelas, ellos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Los 3 cuerpos de la tropa hicieron lo mismo. Tenían las antorchas en la mano izquierda y con la derecha tocaban las trompetas. Y todos gritaban: por el Señor y por Gedeón. Cada uno permanecía quieto en su respectivo lugar alrededor del campamento. Entonces se despertó todo el campamento y se dieron a la fuga lanzando alaridos. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, el Señor hizo que en todo el campamento volvieran la espada unos contra otros. La tropa huyó hasta Bet-Sitá, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel-Mejolá frente a Tabat. Entonces se reunieron los hombres de Israel, procedentes de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín para que dijeran: bajen al encuentro de Madián y ocupen antes que ellos los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Los hombres de Efraín se reunieron y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Así tomaron prisioneros a los 2 jefes madianitas, Oreb y Zeeb. Luego de perseguir a Madián, presentaron a Gedeón,
que estaba al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Zeeb. El versículo 1 del capítulo 7 continúa naturalmente la situación que había quedado pendiente en el versículo 33 del capítulo 6. Fíjense, decía esto: todo Madián, Amalek y los orientales se reunieron de común acuerdo, cruzaron el Jordán y acamparon en la llanura de Israel. O sea, está clarísimo que el versículo 1 de nuestro capítulo está continuando esto. Las fuerzas enemigas entonces habían acampado en el sudeste de la llanura. Esa es la situación. Los 300 hombres, esos que aparecen entre los versículos 2 y el 8, toda esa parte de la historia, eran quizás las fuerzas que Gedeón utilizó para realizar un ataque nocturno contra los orientales cuando estos se retiraron al otro lado del Jordán, luego de un ataque anterior del clan de Gedeón. Ese ataque que acá está presupuesto, digamos, o lo tenemos en cuenta nosotros, es el que se va a narrar enseguida en el capítulo 8, a partir del versículo 4 hasta el versículo 21. ¿Se acuerdan cuando empezamos toda esta sección que dijimos los elementos acá están todos mezclados? Bueno, empezamos a ver claramente esto. Vayamos al tema de los 300 hombres estos. Era más inteligente y prudente realizar el ataque nocturno con un grupo de soldados selectos que con un gran ejército. ¿Sí? Con un gran ejército no habría habido ningún tipo de sorpresa, ningún tipo de estrategia. Las cifras elevadas que aparecen en el versículo 3 pueden referirse al número que correspondería a la reunión de las tribus que se armó más tarde contra Madián. ¿Sí? Y aplicado el número acá, pero acá sería desproporcionado. En ese caso, el agua a la que se refieren los versículos 4 al 6, en ese caso entonces sí, claro sería el Jordán, que estaban a punto de cruzar en persecución de los beduinos. Esto que va a ser narrado, como les decía recién, en el capítulo 8 a partir del versículo 4. Lo vamos a ver enseguida. En cuanto al motivo de la elección de estos pocos con los cuales iba a ir a realizar esta estrategia de guerra, no está del todo claro. Quizá lo que está indicando eso de que el que lame el agua como un perro, es que conserva sus armas al tomar agua, mostrándose de esa manera como un guerrero entrenado y siempre dispuesto, etcétera, etcétera. Por el contrario, el que se arrodilla para beber y usa sus manos como cuenco para tomar agua, y bueno, tiene que dejar momentáneamente de lado las armas, estaría descuidando de algún modo. Podría ser ese la razón de la elección. El regreso, además, de los hombres, del resto de los hombres, quiero decir, le proporcionó a Gedeón una cantidad extra de cuernos que preparó para la estrategia que tenía pensada, de cuernos y de vasijas, ¿no? Para la estrategia que tenía pensada realizar en la noche. La referencia de la segunda parte del versículo 8, que dice el campamento de Madián estaba en el valle debajo del suyo, está en línea, como dijimos recién, con el versículo 33 del capítulo 6 y con el versículo 1 del capítulo 7. ¿Sí? Está perfectamente coherente en ese sentido. A ver, otra cosa como para tener en cuenta, así medio extraña en cuanto a la ubicación. Es probable que los versículos que van del versículo 9 a la primera parte del versículo 22 estén presentando con todo detalle la persecución de Gedeón que va a aparecer en el capítulo 8, versículo 4 al 21. Por lo tanto, si esto es así, la batalla en que Gedeón y las tribus derrotan a Madián aparece solo en el relato final de la batalla. O sea, en nuestro capítulo, a partir del versículo 23, y se va a extender hasta el capítulo 8, versículo 3. Vieron que nosotros estamos hablando siempre de... Ya hice 2 veces referencia al capítulo 8 a partir del versículo 4. Bueno, la batalla que supuestamente estamos viendo ahora
se describiría entre el versículo 23 del capítulo 7 hasta el versículo 3 del capítulo 8. ¿Sí? Estaríamos hablando de dos distintas. El sueño del versículo 13 tenemos que entenderlo por lógica simbólicamente, ¿no? La galleta de cebada representa a la gente sedentaria, mientras que la tienda se refiere a los nómadas, ¿sí? Es la permanente lucha entre el sedentarismo y el nomadismo, ¿no? Acuérdense, lucha que viene simbólicamente, por supuesto, desde el relato de Génesis 4 de Caín y Abel. ¿Se acuerdan, no? Uno era pastor de ovejas y el otro era agricultor. El relato del ataque, en los versículos del 16 a la primera parte del versículo 22, parece reunir dos tradiciones bastante diferentes. En una, las antorchas y el grito de guerra producen la alarma y, por supuesto, la consiguiente huida de todo el mundo. En la otra, el toque repentino de las trompetas en medio de la noche provoca el caos en el campamento y los soldados empiezan a luchar unos contra otros en medio de la confusión. A ver, ¿por qué decimos que representan dos tradiciones? Porque además, difícilmente se podía tocar la trompeta y gritar al mismo tiempo, o manejar las trompetas y los cántaros al mismo tiempo tampoco, ¿no? Y la distinción de las tradiciones también se advierte en las dos terminaciones o en los dos finales. Fíjense que en el versículo 21 dice: se dieron a la fuga lanzando alaridos, y en la primera parte del versículo 22 dice: el Señor hizo que en todo el campamento volvieran la espada uno contra otro. ¿En qué quedamos? ¿Se mataron entre sí o salieron corriendo? Bueno, evidentemente acá hay dos tradiciones que están mezcladas. Teniendo en cuenta lo que dice la segunda parte del versículo 22, las dos tradiciones, sin embargo, terminan coincidiendo en que el enemigo huyó hacia el sur a lo largo del valle del Jordán. El enemigo o los que quedaron con vida, no importa, teniendo en cuenta las dos tradiciones. Lo que pretendían era cruzar el río lo más pronto posible al sur de Bet-San, ¿sí? Lo sugiere el texto. El versículo 23 repite la referencia a la reunión de las tribus que había sido mencionada en el capítulo anterior, en el versículo 35, pero en este caso Zabulón está ausente. Describe como la misma reunión, pero sin Zabulón en este caso. En la batalla con los madianitas, estas tribus estuvieron con Gedeón, cosa que no le gustó nada a Efraín, por lo que sugiere, ahora lo vamos a leer enseguida, el comienzo del capítulo 8. Por eso, del capítulo 7, versículo 23, al capítulo 8, versículo 3, debe ser la conclusión de la batalla no mencionada entre la Confederación del Norte y los madianitas, y no la incursión de Gedeón, que se va a narrar ahora en el capítulo 8 a partir del versículo 4, y que a su vez está detallada en el capítulo 7 a partir del versículo 9. ¿Se dan cuenta el lío que es esto? ¿Sí? Tenemos como dos batallas acá. A ver, para que nos pongamos de acuerdo. Hay dos batallas. Una detallada en el capítulo 7 a partir del versículo 9 hasta la primera parte del versículo 22, que es la misma batalla que vamos a leer ahora en el capítulo 8. La otra es la que se expresa, digamos, a partir de la segunda parte del versículo 22 hasta el final. ¿Sí? Hasta el final, quiero decir, hasta el versículo 3 del capítulo 8. ¿Estamos? ¿Sí? En los versículos 24-25, Efraín es convocado para que corte el paso a los madianitas en Bet-Bará, donde el Wadi desemboca en el Jordán. De ese modo el ejército quedaría encerrado entre las aguas. Los dos jefes ejecutados y el comentario de la segunda parte del versículo 25
intenta unir los hechos con lo que vamos a leer ahora en el capítulo 8 a partir del versículo 4, haciendo entonces que los efraimitas crucen el Jordán para que se encuentren con Gedeón, ¿sí? Y tenga lógica lo que viene ahora. Ingresamos ahora en el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 35. La gente de Efraín dijo a Gedeón: ¿qué nos has hecho? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a combatir contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Pero él les respondió: ¿qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Un solo racimo de Efraín vale más que la vendimia de Abiezer. Dios puso en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Comparado con esto, ¿qué he logrado hacer yo? Después que le dijeron estas palabras, se calmó su animosidad contra él. Gedeón llegó hasta el Jordán y lo cruzó. Él y los 300 hombres que lo acompañaban estaban cansados y hambrientos. Entonces dijo a la gente de Sucot: por favor, traigan un poco de pan para la tropa que me acompaña, porque están agotados de cansancio, y yo estoy persiguiendo a Sebaj y a Salmuná, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso tienes prisioneros a Sebaj y a Salmuná para que le demos pan a tu ejército? Está bien, respondió Gedeón, cuando el Señor ponga en mis manos a Sebaj y a Salmuná, desgarraré la carne de ustedes con espinas y cardos del desierto. De allí subió Penuel y les hizo el mismo pedido, pero la gente de Penuel le respondió lo mismo que la gente de Sucot. Entonces Gedeón dijo a los de Penuel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Sebaj y Salmuná estaban en Carcor con su ejército. Eran unos 15.000 hombres, es decir, todos los sobrevivientes del campamento de los orientales. Los que habían caído eran 120.000 armados de espada. Gedeón subió por el camino de los nómadas al este de Nobaj y de Yagboá y derrotó al ejército cuando ya se creían seguros. Sebaj y Salmuná, reyes de Madián, trataron de huir, pero Gedeón los persiguió, los capturó a los dos y sembró el pánico en todo el ejército. Después del combate, Gedeón, hijo de Joás, regresó por la pendiente de Jarés. Entonces detuvo a un joven de Sucot, lo interrogó y él le dio por escrito los nombres de los jefes y los ancianos de Sucot. Eran 77 hombres. Luego se presentó ante los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Sebaj y Salmuná, los hombres por los que ustedes se burlaron de mí diciendo: ¿acaso ya tienes en tu poder a Sebaj y Salmuná para que les demos pan a tus tropas hambrientas? Después tomó a los ancianos de la ciudad, recogió espinas y cardos del desierto e hirió con ellos a los hombres de Sucot. También derribó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Gedeón dijo a Sebaj y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Se parecían a ti, respondieron ellos, todos tenían aspecto de príncipes. Gedeón les respondió: ellos eran mis hermanos, hijos de mi madre. Juro por la vida del Señor que si ustedes les hubieran perdonado la vida, ahora no los mataría. Entonces dijo a Yeter, su hijo mayor: mátalos aquí mismo. Pero el muchacho tuvo miedo de sacar la espada porque todavía era muy joven. Sebaj y Salmuná dijeron: mátanos tú, porque un hombre se mide por su valor. Gedeón se levantó, mató a Sebaj y a Salmuná y se guardó los adornos de sus camellos, que sus camellos llevaban en el cuello. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, y que después de ti nos gobierne tu hijo y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián. Pero Gedeón les respondió: ni yo los gobernaré ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Luego añadió: les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de lo que le ha tocado como botín, porque los vencidos eran ismaelitas y por eso tenían anillos de oro. Te los daremos con mucho gusto, respondieron ellos. Entonces él extendió su manto y cada israelita depositó en él un anillo de su botín. El peso de los anillos que recogió fue de 1.700 siclos de oro, sin contar los prendedores, los aros y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar tampoco los collares de los camellos. Con todo eso, Gedeón hizo un efod y lo instaló en su ciudad, en Ofrá. Todo Israel fue a prostituirse allí delante del efod, que se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia.
Madián quedó humillado delante de los israelitas y no volvió a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo durante 40 años mientras vivió Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, se fue y permaneció en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos propios porque tenía muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo a quien puso el nombre de Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió después de una feliz vejez y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofrá de Abiezer. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como dios a Baal Berit. Así se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos de alrededor, y no agradecieron a la casa de Jerubbaal, Gedeón, todo el bien que él había hecho a Israel. Vamos a tomar los primeros 3 versículos del capítulo 8, que decíamos que son continuación de lo que había dejado el fin del capítulo 7. Los efraimitas se consideraban como la tribu más importante. Esto va a volver a aparecer en el capítulo 12. Y probablemente buscaban una excusa para no compartir su botín con el resto de las tribus. Pero bueno, la respuesta humilde de Gedeón parece que calmó los ánimos. Y ahí queda cerrado el asunto. Y arranca entonces el versículo 4, donde hay un quiebre acá. A pesar de que el capítulo indica otra cosa, la división del capítulo, quiero decir, indica otra cosa, pero evidentemente acá está empezando otra cosa. Del versículo 4 al 9 se narra la persecución de Gedeón al otro lado del Jordán, que sería la que realizó con los 300 hombres de su propio clan. ¿Sí? Sucot y Penuel estarían en el camino que va siguiendo el río Yabok. ¿Sí? Y el trasfondo del relato ahí hace pensar que Gedeón estaba lejos de tener una victoria asegurada. Tenía las tropas hambrientas, cansadas, de hecho está pidiendo auxilio. Evidentemente no es un panorama impresionante. Todas las cifras que aparecen en los versículos 10 al 12 son claramente exageradas, 120.000, etcétera, etcétera, ¿sí? El ataque que se menciona en los versículos 11 y 12 es el que ya se había detallado en el capítulo anterior, en el capítulo 7, entre el versículo 9 y la primera parte del versículo 22, como ya habíamos dicho. Finalmente, Gedeón estaría llevando a los jefes como prisioneros a donde él vive, seguramente Ofrá, que es donde termina toda esta historia. ¿Y para qué? Para vengar allí la sangre de los muertos de su clan. En los versículos 13 al 17, volviendo por un camino diferente, Gedeón castiga primero a Sucot y Penuel, respectivamente. Tomando los versículos 18 al 21, Gedeón les hace ver y les recuerda a los dos jefes que ellos habían atacado su propio clan cerca del monte Tabor, lo que había provocado que los persiguiera a través del Jordán. Se va entendiendo el porqué de los sucesos. Yeter, que aparece como su hijo, era justamente por ello el más cercano en la línea de poder para ejecutar la venganza de sangre, y evidentemente se le está ofreciendo esto como un honor, pero a la vez, además de que se le ofrece como un honor, también como un desprecio hacia los prisioneros, como diciendo: yo no me voy a manchar matándolos a ustedes, le doy la tarea a mi hijo para que aprenda, vaya aprendiendo a ser jefe, ¿sí? A partir del versículo 22, el autor deuteronomista emplea dos tradiciones separadas. Una, por un lado, la encontramos en los versículos 22 al 26. Y la otra, ojo con esto, arrancaría en el versículo 30 de nuestro capítulo, del que acabamos de leer, pero va hasta el final del capítulo 9. Todavía no lo leímos, ya lo indicaremos. Ambas tradiciones coinciden en que la victoria de Gedeón sobre los madianitas lo llevó a asumir la función, aunque no el título, de rey sobre algunos clanes cercanos a la localidad de Siquem, y en que luego su familia terminó cayendo en la ruina. En esto coinciden.
Una tradición explica esta ruina refiriéndose al efod de oro que llevó a la idolatría, lo de los versículos 22 al 26. Mientras que la otra la explica en relación a Abimelech, cuando manda a matar a sus hermanos, y al reproche de Jotam. Bueno, son cosas que todavía no las hemos leído porque están en el capítulo 9, ya lo veremos enseguida. Las dos narraciones terminaron recibiendo un colorido deuteronomista, por decirlo de algún modo. Concretamente, fíjense las expresiones del versículo 28, las del versículo 33, típicamente deuteronomista, y fueron agregadas en el plan general del libro de los jueces. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo que es interesante es reconocer la tendencia de cada una. La primera era específicamente anti-idolátrica. En cambio, la segunda se orienta principalmente contra la idea de la monarquía hereditaria. Digamos, son como dos ideologías distintas las que están detrás, a pesar de que recaen en la misma condena de la familia, pero por motivos completamente distintos. En los versículos 22-23, Gedeón acepta el ofrecimiento de la monarquía, pero no el título de rey, por escrúpulos religiosos, evidentemente. Yahvé es nuestro rey. Esto queda claro en la acción del versículo 24, el pedido de los anillos, y en lo que se dirá enseguida en el capítulo 9, versículo 2, sobre quién es mejor que los gobierne. Por eso es que debemos entender, como dijimos recién, los versículos 22-23, como la aceptación del poder, pero no del título como rey. Por lo que indican los versículos 24 al 27, es indudable que Gedeón entendió el efod de oro como un símbolo del gobierno de Yahvé a través de su persona, no como un símbolo idolátrico, de ninguna manera. El efod siempre aparece especialmente relacionado con los oráculos. En este caso estaba hecho con los anillos y pretendía ser una imagen simbólica. De hecho, fue colocado en Ofrá, lo mismo que la sede del gobierno de Gedeón, ¿sí? La intención de Gedeón era otra, evidentemente. Los detalles que aparecen en la segunda parte del versículo 26 sobre los otros elementos de valor se refieren al botín que le correspondió a Gedeón como jefe, y no lo que se le dio para el efod, ¿no? Esto quedó para pertenencia de él. La ruina de la casa de Gedeón, entonces, que está descrita en la otra tradición, esta que les decía que arranca en el versículo 30 y se extiende hasta el final del capítulo 9, aquí es atribuida al uso idolátrico que se hizo del símbolo del efod. El versículo 28 es la usual terminación deuteronomista de la historia de un juez. Con respecto a los versículos 30 al 35, es muy probable que el redactor deuteronomista que elaboró la historia de los 6 jueces mayores, por decirlo de alguna manera, estos que se desarrolla su vida y su actividad de manera más extensa, que siempre tienen el mismo esquema, ¿se acuerdan? Que ya lo hemos dicho, el esquema de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación, haya descartado el capítulo 9 por considerarlo sin importancia para este tema e insertar en su lugar la síntesis de todo el capítulo 9 que se encuentra en estos últimos versículos del capítulo 8, concretamente en los versículos 32 al 35. Cuando un redactor posterior extendió la obra a 12 jueces, volvió a poner entonces el capítulo 9 y retocó el versículo 1 del capítulo 10. Ya lo vamos a ver. De manera que Abimelech, que es el que viene ahora, viniera a concluir la liberación conseguida por Gedeón. ¿Sí? Miren, seguramente este capítulo 9 en un principio había sido descartado, porque estaba de más. Cuando esto se lleva al número de 12, recién ahí seguramente se le agrega y se retoca el versículo 1 del capítulo 10. Por último, la expresión esta que aparece al final de Baal Berit, es una combinación sincretista del dios israelita de la alianza con el Baal cananeo de Siquem. A ver, ¿qué sugiere esto? Y esto sugiere que probablemente
Gedeón haya gobernado originariamente sobre israelitas y cananeos. Y entonces, bueno, tenía que dejar a los dos dioses vigentes, porque, digamos, porque los dos necesitaban cada uno el suyo. Cosa que evidentemente acá está como disimulado. Está como disimulado.